Buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Les pido un fuerte aplauso para mi amigo Roberto, Gracias. que va a estar hablándonos un poquito sobre la historia del cálculo. Así que adelante, Roberto, proceda. Bueno, buenas tardes, es un honor estar acá. Mi nombre es Roberto Trillo. Me quiero presentar, es más lindo que presentarse como técnico, como ingeniero, como lo que siento. Me voy a presentar como coleccionista. Soy coleccionista de calculadoras mecánicas. Ustedes dirán, ¿qué hace acá en el Big Vintage Computer Festival? Bueno, me equivoqué, yo pensé que era el Vintage Calculator Festival, pero bueno, vine igual. Claro, las dos son con C. El tema es el siguiente, porque ustedes realmente dirán, ¿qué hace acá si esto es de computadoras? Yo tengo una colección bastante importante de calculadoras mecánicas y tengo algo común con ETEC. Yo soy integrante del Museo ETEC de Retrocomputación, Museo de Informática, Espacio TEC, que si no lo visitaron, está a 300 metros de acá, no se lo tienen que perder. Entonces voy a definir al museo de otra manera. Voy a decir que el museo es una importantísima colección de computadoras, retrocomputadoras, o sea, lo voy a definir como una colección. Ahí ya empezamos a tener algo en común. Lo mío es una colección y lo del museo es una colección. Hay otra cosa en común, que es el objeto de por qué soy integrante de Espacio TEC. Toda colección que se precie de tal tiene algo de lo que lo precedió. Yo colecciono calculadoras mecánicas solamente, nada eléctrico, electrónico, a pila, nada, solo mecánica. En mi colección tengo algunos dispositivos que se usaron antes de las calculadoras, porque hubo algunas cosas antes de las calculadoras para hacer cuenta. Pero tengo un 5%, un poquitito, para decir empezó con esto. El museo también, el museo tiene una impresionante colección de computadoras retro y tiene una sala de la cual más o menos me encargo yo de ordenarla o de decir qué me parece que pieza va y qué no. Tiene un pedacito de lo que lo precedió. A las computadoras las precedieron. ¿Qué máquina había para que el hombre pueda hacer cuenta? Las calculadoras. Entonces el museo tiene un poquitito de calculadora, poquitito al lado de lo que es la colección. Yo tengo más de 100 máquinas, todas andando perfectamente, y por ahí tengo media docena, 5 o 6 abacos, regla de cálculo, esas cosas. Eso es el motivo por el cual soy integrante de Espacio TEC y es el motivo por el cual estoy acá. Yo hago exposiciones en escuelas secundarias. Mi página se llama Sumando a Manija y hago exposiciones sin fines de lucro. Y es otro poquitito en común con Espacio TEC. El Museo Espacio TEC no es un museo en el que ustedes atrás de un vidrio ven una máquina y hay un cartel que indica lo que es. Ustedes pueden ir, jugar a Mario Bros, al Tetris, con computadoras originales de ese momento. Yo cuando voy a las escuelas tengo también, llevo calculadoras y los chicos usan calculadoras de hace 80, 100, 150 años. Eso es un poquito en común. Pero como acá tengo un poquito tiempo, voy a empezar directamente a hablar de lo primero que hubo en cuanto a cálculo mecánico. Lo primero que hubo no son máquinas, son dispositivos. La diferencia que existe entre un dispositivo y una máquina es que una máquina es un montón de dispositivos que unidos y trabajando en conjunto logran un objetivo. Una computadora es un montón de dispositivos, condensadores, resistencia, y logran un objetivo, llegar a un programa, Una calculadora mecánica es un montón de engranajes y todo eso son dispositivos que unidos logran efectuar algo, efectuar un cálculo. Un dispositivo entonces es un elemento muy simple que a veces puede tener un movimiento que no llega a ser máquina.
Entonces lo que existió antes, por ejemplo, fueron los ábacos. Esto que está acá es un ábaco, esto es conocido como contador o ábaco, que son, vamos a decir, pelotitas, esto se llama cuentas. Con cuentas lograba obtener un resultado. Este es el ábaco más antiguo que existe. Esto tiene unos 4.000 años antes de Cristo. 3.000 años antes de Cristo está documentado que existía, pero no se sabe exactamente cuánto para atrás existió. Este ábaco, que se llama Xuanpan, tiene 5 pelotitas de un lado y 2 del otro. No tengo tiempo ahora, en mi stand lo puedo explicar cómo funciona con todo gusto. Este ábaco, que era en realidad, tenía esta cantidad de cuentas o de pelotitas porque el sistema en ese momento era en base 12. Nuestro sistema es decimal. Lo que le siguió a este ábaco, fue cambiado por los japoneses, que lo hicieron más adaptado al sistema decimal. Esto no es muy viejo, esto puede tener 100, 150 años. No es que los japoneses no usaban el ábaco. Los japoneses también usaban el ábaco hace 3.000 años, pero después lo fueron adaptando, los chinos nunca lo cambiaron, y los japoneses lo cambiaron por esto, que se llama soroban, y esto está muy adaptado a nuestro sistema decimal. Hoy en Japón hay comercios todavía que vos vas, comprás un montón de cosas y la cuenta te la hacen con el soroban. Después, otra cosa que le siguió, más o menos en el año 1614, las principales cosas de matemática, de esto de calculadoras, ocurren en el siglo XVII. En el año 1614, John Napier, el creador de los logaritmos, que se llaman logaritmos neperianos, porque lo creó Napier, crea el logaritmo, y el logaritmo transforma la multiplicación, puede hacerla que sea una suma. La suma es lineal. Yo tengo una maderita de 2 centímetros y una maderita de 3 centímetros. Cuando la junto, las mido y tiene 5 centímetros, porque es lineal la suma. Pero si yo hago 4 a la octava, no es 4 más 4, 4 por 4 por 4, y ya eso es exponencial. El logaritmo transforma lo exponencial en lineal. Entonces, unos 20 o 30 años después, en el año 1622, un tal señor William Outgrad, me cuesta pronunciarlo, Outgrad, inventa lo que sería la regla de cálculo. No era esta es moderna, digamos, esta es de la década del 50 más o menos, y con esta regla de cálculo se pueden hacer sumas y restas, con esta regla de cálculo se pueden hacer multiplicaciones, divisiones, sacar raíces cuadradas, senos, cosenos, fueron evolucionando bastante. Probablemente para muchos sea un objeto raro. Yo, que tengo 72, cuando hice mi secundario técnico, yo llegué a usar regla de cálculo. Y eso fue en el año 1622 más o menos, que se inventó lo que sería la regla de cálculo. Ahora vamos a pasar directamente a las calculadoras, y más o menos también estamos hablando de ese año. En el año 1618 nace Blaise Pascal. En el año 1643, cuando él tenía 18 años, Blaise Pascal, el que muchos habrán oído hablar, el matemático de decir puede llover porque hay baja presión atmosférica, hay tantos hectopascales, el que de grande se dedicó al estudio de hidráulica, y cuando pisamos el freno del coche actúa una bomba hidráulica que aumenta la fuerza. Todo eso lo inventó Blaise Pascal, lo inventó, digamos así, lo escribió ya de grande. Pero cuando tenía 18 años, en el año 1641,
lo veía a su papá haciendo chorizos y chorizos de suma. ¿En qué negocio se hace suma nada más? El papá de Blaise Pascal se llamaba Etienne Pascal, trabajaba para el rey de recaudador de impuestos. Entonces, si vos recaudás impuestos, decís, Juancito pagó, Pedro pagó, este pagó, y anotás quiénes pagaron, y al fin del día lo único que haces es una suma. Entonces, dijo, le voy a hacer a mi papá una máquina, que no existía nada de eso, no, le voy a hacer a mi papá una máquina para que facilitarle eso, para que pueda sumar. Entonces le hizo a su papá la primer máquina que existió en el mundo, que no sé, él en ese momento le llamó sumadora, no recuerdo el nombre que le puso él. Con el tiempo se llamó Pascalina, porque la hizo Blaise Pascal. Esta es una Pascalina original, hecha por Blaise Pascal. La hizo de bronce, adentro eran todas piezas no existía en ese momento, no estaba la revolución industrial, no había engranajes todavía, era muy rústico, muy primitivo todo. Pero hizo esta máquina que sumaba. Si bien él apenas le hizo a su papá y su papá la empezó a usar, dijo, esto es un negocio, con esto puedo hacer plata. Entonces fabricó 50 máquinas. De esas 50 máquinas se empezaban a romper a los 2 o 3 días, 10 cuentas, se la empezaban a devolver, no sirvió, no anduvo. Pero sentó las bases, pero les quiero explicar por qué no anduvo. No es que el ingenio de la Pascalina no servía, no, sentó las bases de todas las calculadoras mecánicas. Lo que pasa que en el año 1641, al no existir la revolución industrial, no había tornos para fabricar un engranaje, esta máquina adentro tenía engranajes hechos por él con clavijas. Es muy difícil que lo explique ahora, pero si yo tengo una ruedita y quiero que engrane, no que por presión pegue, que engrane con la otra, la única forma que tengo de hacerla, si no puedo fabricar un engranaje, es a una ruedita le clavo pinches así, y a la otra ruedita le clavo pinches de frente. Entonces cuando pongo esta, un pinche de esta va engranando con la otra y así. Después de hacer 20 cuentas empezaban a saltar los pinches, que eran fierritos clavados, y no sirvió. Hoy en el mundo existen 9 de las que hizo él, ¿no? 9 Pascalinas, 8 obviamente están en los museos más importantes del mundo, hay una en manos privadas, y esa máquina, bueno, en este momento hay un despiole legal terrible en Francia por un problema legal que hay con esa máquina, después si quieren en mi stand se los cuento, pero no llegaron, pero sentó las bases. Entonces vamos a ver cuál fue el invento de Pascal, que hizo, que fabricó. Él dijo esto: cuando yo tengo un ábaco y yo pongo 2 pelotitas para allá, si yo corro 3 pelotitas y sumo, digo, tengo 5. Entonces estoy haciendo una suma. 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 1, acá viene el problema, ¿qué hago con esto? Lo vuelvo todo a 0 y agrego eso en nuestro sistema decimal, 10. Entonces, él dijo, voy corriendo pelotitas o cuentas y voy haciendo una operación matemática. Entonces, lo que se le ocurrió fue esta idea. En vez de agarrar y correr pelotitas, digamos, puso un engranaje que le llamo unidad, otro para la decena, yo hice 2, otro para unidad, decena, centena y así sucesivamente. La calculadora que hizo él podía llegar a 1.000.000 casi, 999.999. O sea, hizo una máquina que llegaba prácticamente a 1.000.000. Yo acá hice una máquina en la que llego a 199, para ser exacto, porque tengo dos números. Entonces dijo, como ir corriendo pelotitas o cuentas, voy a sumar, y voy a sumar 2. Voy a correr 2. Perdón, 1, corro otra, 2, y donde está la marquita blanca está el resultado. Ahí tengo 2. Y si yo a 2 le quiero sumar 3, corro 3. 1, 2, 3, y me da 5. Esto que ustedes ven acá arriba es lo que se llama
sistema de arrastre. ¿Por qué? Porque en nuestra matemática, el sistema decimal, todos los números que existen son 10, entonces cuando yo quiero sumar 9 más 1 es 0, porque 9 unidades más una unidad es 0 unidad, pero me llevo 1, entonces digo 10. Acá yo tengo que lograr que cuando este pase de 9 a 0, corra 1 allá. Entonces, este engranaje, el blanco, está ligado directamente al engranaje de abajo. Pero esto rojo, que está en un nivel más elevado, y esto está más elevado, este engrana con este. Entonces, cuando este dé una vuelta, acá va a avanzar un solo diente. Y lo vamos a ver ahora. Yo estoy con una calculadora que tengo 5 de resultados. Si yo le agrego 2, 6, 7, y ustedes ven como el rojo se va acercando a la decena. Si a 7 le sumo 2, tengo 8, 9, y si a 9 le sumo 1, ¿ven cómo cambió el otro? 10. Lo voy a hacer para acá para que se vea. Yo tengo 17, más 1, 18, más 1, 19, más 1, corrí, 20. Entonces, ¿lo vieron ustedes también? Entonces, dijo, esto es una genialidad. Hizo una calculadora, y cuando hizo la calculadora fue lo que les acabo de contar, esto me voy a llenar de plata, hago 50, y le fracasó por eso. Bueno, le fracasó, pero sentó las bases de todas las calculadoras mecánicas. Pero la pascalina tenía un problema muy grande. Esperen que la pongo en 0 y les quiero mostrar cuál era el problema grande de la pascalina. El problema era el siguiente. Como todos saben, multiplicar es sumar repetidas veces. Entonces yo quiero hacer 7 por 5, no necesito conocer una tabla de multiplicar, yo sumo 7 más 7 más 7 más 7 más 7, me va a dar 35. Entonces Pascal dijo, esto sirve para multiplicar. Las cosas sirven si son prácticas. Porque yo quiero multiplicar por la pascalina, que lo puedo hacer ahora, pero me echa el próximo que viene. Yo puedo multiplicar 45 por 37. Claro que puedo. Pongo 45 más 45 más 37 veces y me va a dar el resultado. Pero se me va la hora acá. Entonces, la pascalina no servía para multiplicar. ¿A quién se le ocurrió la genialidad? El matemático Leibniz, en el año 1670, no tan lejos de Pascal, o sea, aproximadamente 30 años después de Pascal, se le ocurrió la luz, la chispa, para poder transformar la pascalina en una máquina que multiplique. La idea de Leibniz fue la siguiente. Dijo, yo, si quiero multiplicar o sumar 4, tengo que correr 4 dientes, y tengo que poner 1, 2, 3, 4. Entonces dijo, qué bueno sería si yo agarro un engranaje como esto, este es cualquiera de los engranajes, y por ejemplo, quiero multiplicar por 4 o sumar por 4. A este engranaje le arranco, le vuelo 6 dientes, y tengo un engranaje que tiene 4 dientes. Si yo este engranaje, la luz me mata, perdón, si yo este engranaje lo pongo acá, yo ahora, es importante porque todas las máquinas trabajan así. Si yo doy una vuelta de manija, ven que la manija empezó acá, de este lado. Y si yo doy una vuelta, ya puse 4. Y si doy 2 vueltas, puse 8. Entonces dice, hasta ahora, simplifico, ahorro, pero no una bestialidad, tengo que dar vuelta.
Pero yo doy 7 vueltas y acabo de multiplicar 4 por 7. Entonces es más rápido dar 7 vueltas, pero acá no está lo rápido, ahora va a venir lo interesante. Es más rápido dar 7 vueltas acá que estar poniendo 4, 4, 4, 4. Pero ¿cuándo viene la casi magia? Porque la magia viene en un ratito. Hay que concentrarse, piense en esto. ¿Qué pasa, dijo, si yo este engranaje de 4 dientes, qué pasa si lo pongo acá? Y doy, ¿qué pasa si lo pongo acá y doy una vuelta? ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir 40. Yo acá di 2 vueltas y acabo de multiplicar 4 por 2, es 8. Si yo doy una sola vuelta acá, me acaba de escribir 40. ¿Y 40 qué es? 4 por 10. Ahí empezó la magia. 4 por 10 significa que si yo quisiera multiplicar 4 por 10, no importa que mentalmente lo sepa, porque después vienen las cuentas difíciles. Yo tenía que poner 4 más 4 más 4 más 4, 10 veces. En cambio lo puse acá y di una vuelta y acabo de multiplicar 4 por 10. Pero como ustedes vieron recién, yo lo puse en la unidad, di una vuelta y multipliqué 4 por 2. Y lo pongo en la decena y doy una vuelta y multiplico 4 por 10. Y por propiedad distributiva de las matemáticas, 4 por 2 más 4 por 10 es igual a 4 por 12. O sea, en este momento yo agarro un engranaje de 4 dientes, lo pongo acá, le doy 2 vueltas, lo corro de lugar, le doy 2 vueltas y acabo de multiplicar 4 por 12. Porque 4 por 12 es 48. Como está marcando la pascalina. Eso fue la idea que se le ocurrió a él, que es una semigenialidad, porque siguió pensando, ¿cómo hago esto? La pongo de nuevo en 0, y acá viene lo que se le ocurrió después. Dijo, está bien, pero es raro tener que multiplicar por un número. Yo quiero multiplicar 457 por 28, no quiero multiplicar 4 por... Entonces dijo, ¿por qué tengo que tener un solo engranaje? Si yo quiero multiplicar por 24, ¿qué pasa? Y no le puse unidad o decena. Si agarro un tren de engranajes y pongo un engranaje de 4 dientes y un engranaje de 2 dientes. ¿Por qué se llama tren de engranajes? Como la caja de cambio de los coches no es un engranaje, es un tren de engranaje porque hay uno atrás del otro calculados matemáticamente y van cumpliendo una función. Esto es un tren de engranajes porque yo dando una vuelta a este engranaje son 3 para que si uno gira para un lado, el del medio para el otro y este gira para el mismo lado que el primero. Entonces si yo hermano el primero con el tercero y lo pongo acá y yo doy una vuelta, se supone, y ahí está lo lindo de esto, entonces si yo agarro este tren de engranajes y lo pongo acá, y yo pregunto, ¿qué pasa si doy una vuelta? Escribiría 24 en mi calculadora. Es embromado así porque esto está diseñado para estar derecho, pero por ahí sale. Di una vuelta y acabo de escribir 24. Si doy 2 vueltas voy a escribir 48, si doy 3, así. Pero fíjense que yo acabo de dar una vuelta y escribí 24. O sea que multipliqué 24 por 1. ¿Y qué pasa si yo pongo esto acá? ¿Qué va a escribir la máquina? ¿Se acuerdan que cuando corría el 4 escribía 40? Si esto lo corro a un lugar, no me va a dar acá porque la máquina no tiene 3.
Y si yo doy una vuelta a esto, acá le va a agregar, va a ser 240. Acá va a ser 240 si yo lograría darle una vuelta a esto. Y esto marca 6, y si hubiese otra tecla, otra ruedita marcaría 2. Estaría marcando el número 264. Y 264 es 24 por 11. Ahí está la magia de lo que inventó Leibniz. Yo ahora multiplico 24 por 11 y antes tenía que poner 24 más 24 más 24. Ahora agarro un tren de engranajes de 24, lo pongo en la unidad, le doy una vuelta, lo corro, le doy una vuelta y acabo de tener una máquina en la que, si bien existe la pascalina, acabo de multiplicar 24 por 11 con 2 vueltitas de la rueda. Pero esto no es una maqueta linda que me costó trabajo que estoy haciendo. Esto es la realidad. Esto, que no es del todo antigua, porque las antiguas pesan más de 30 kilos, esta misma 30 años atrás pesa 30 y pico de kilos. Esto es una máquina Monroe, una calculadora, y esto que ustedes están, lo que estoy moviendo, esto es una pascalina, de una forma, los engranajes para el costado, pero esto es una pascalina. Y yo, si quiero escribir el número 24, que lo escribo acá, y le doy una vuelta, marcó 24, y si yo lo quiero multiplicar por 10, lo corro como desplacé esas dos. Entonces, de esta manera, puedo tener una calculadora en la que puedo hacer cualquier cuenta con engranaje sin tener que estar sumando. Todas las calculadoras que se diseñaron, que se inventaron, que existen, son una pascalina y un enorme sistema de engranajes, que ahora vamos a ver cómo funciona, un enorme sistema de engranajes para poder transformar la pascalina en multiplicadora, porque si yo tengo una máquina que solamente suma, es muy limitada. Para que ustedes vean, por ejemplo, esto es una pascalina original que tiene bastante de parecido a eso, salvo el tamaño. La que hizo Blaise Pascal era más o menos una caja así, así y grandota así. Esta es una pascalina original del año 1970, perdónenme, 1870, esto es de 1870, que se hacía como maquinita para tener en los negocios para sumar. Acá voy dando vuelta a las rueditas, como se marcaba el teléfono antes, como realmente es esto. A esto yo pinchaba acá y iba dando vuelta a la ruedita, y era como poner el engranaje que yo iba moviendo. Entonces voy moviendo esto y me va dando la suma. Esto es una pascalina, pero como la pascalina sirve nada más que para sumar, resta de una forma muy complicada, pero no importa. Sirve nada más que para sumar. Lo que tienen las máquinas es el mecanismo que inventó Leibniz. Leibniz inventó esto que yo les dije, que ustedes lo vieron, y que parecía una genialidad, parecía, pero se encontró con un problema importante. Yo quiero multiplicar por 24, como es esto, y es muy fácil, agarro un engranaje de 4 y uno de 2. Pero dijo, ¿cómo hago para tener un número? ¿Cómo hice yo? Muy sencillo, en mi taller agarré un engranaje de 10 y le serruché 6. Agarré un engranaje de 10 y le serruché 8. Pero si tengo una máquina, no puedo estar serruchando engranajes adentro. ¿Cómo hago, dijo Leibniz, para poder tener un engranaje con el número de dientes que yo quiera? Fíjate, ahora vamos a ver el mecanismo de Leibniz, por favor, pero... Entonces lo que se le ocurrió fue esto. Esto él le llamó tipid recone, no tiene una traducción, se conoce como tambor escalonado. Si ustedes lo miran de frente, esto es un engranaje que tiene 9 dientes. Pero estos dientes, esto fue lo que se le ocurrió a Leibniz, estos dientes, acá,
están los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá están 9 dientes. 10 no tiene porque el 0 no se escribe. 9 dientes. Pero si ustedes lo miran, cada vez se van alargando. Entonces, si yo pongo este engranaje acá y yo a este le doy una vuelta, este va a girar 9 dientes porque se va a ir encontrando con todo. Pero si yo lo corro un poquitito, va a tener 8. Y si lo corro un poquitito, va a 7, 6, 5. Entonces, desplazando esto, con una vuelta tengo el número de dientes que quiero. Entonces dijo, que ahora lo vamos a ver ahí, entonces dijo, si yo agarro la pascalina y yo quiero multiplicar por 7, en vez de poner acá un engranaje de 7 dientes, yo acá tengo este engranaje. ¿Y qué hago? Lo desplazo así, supónganse que esto está conectado con este, ¿no? Lo desplazo hasta donde este tenga 7 dientes, que más o menos es por acá, y doy una vuelta. Lo podemos ver hay uno que dice mecanismo de Leibniz, por favor. Sistema Leibniz o algo así. Tambor escalonado, ese, el tambor escalonado, perdón. Miren, acá está el tambor que le mostré. Si ustedes miran, ahí está en 0 porque ahí no choca ningún diente. Pero si yo desplazo esto para allá, por ejemplo en 5, y lo doy vuelta, fíjense que ahora va a ir chocando un diente, 2 dientes, 3 dientes, ¿ven? Si yo le doy otra vuelta, multiplico, pero si yo quiero sumar, basta con correr esto para acá, por ejemplo 5 más 2, y ahora acá va a cortar 2 dientes. Entonces tengo 5 más 2 es 7. Entonces resolvió el problema de tener un engranaje con el número de dientes que yo quiera. Entonces, si yo pongo un engranaje para la unidad, un tambor para la unidad, otro para la de ser, entonces tengo esas máquinas monstruosas, porque estos tambores, que lo pueden ver en realidad en mi stand después, estos tambores es un masacote de bronce con ranurita, es esto, muchísimo más chico, pero hay máquinas que tienen 15 dígitos, entonces tengo 15 tambores de bronce, entonces es enorme. Acá, por ejemplo, en esta calculadora, que es chiquitita y dentro de todo bastante moderna, esta es del 50, esto chiquitito es la pascalina, y todo lo que está acá son los tambores escalonados para poder hacer que la pascalina tenga el número de dientes que quiero. Eso fue un invento de Leibniz en el año, le dije, 1670. Leibniz realizó una máquina, la documentó, la máquina esa después apareció, ahora vamos a verla en imágenes, se perdió en la historia y en el año 1970 más o menos, 1970 hablo hace poquito para mí, ¿no? En el año 1970, en la Universidad de Tübingen, en Alemania, se rompió un pedazo del techo, fueron a arreglar el techo, encontraron un paquete viejo envuelto en un papel y estaba la máquina de Leibniz. La original está en un museo, existe esa máquina, pero es una sola. Bueno, después se empezaron a hacer calculadoras y en el año 1890 a un señor, Ottner, se le ocurrió, muy ingeniosamente, se le ocurrió otra forma de tener el engranaje que a mí, con el número de dientes que quiera. Hizo un engranaje, esto es un engranaje, igual que este, solo que este engranaje no tiene ningún diente. Entonces yo moviendo esta palanquita, ahí tengo un engranaje de un diente, ahí tengo un engranaje de 2 dientes, ahí tengo un engranaje de 3 dientes, así puedo seguir hasta 9. Mentira porque lo hice para 3, pero ¿podemos poner el mecanismo de Ottner, por favor?
Ahora lo van a ver. Esto, ¿ven? Ahí tengo un engranaje que tiene 9 dientes y está engranando ahí. Si usted lo miro al revés, es lo que les acabo de mostrar. ¿Ven cómo van bajando los dientes? Entonces, si agarro, que no la traje la máquina, un montón de estos redondelitos y los pongo uno al lado de otro, lo meto en una calculadora con un eje común y tengo la calculadora que dura 2 segundos, pero va a aparecer ahora. Esta calculadora, que la tengo ahí, esta calculadora trabaja con el sistema Ottner. Compitieron durante 40 años las dos marcas, las dos modelos, quién ganaba, quién triunfó la Leibniz, porque la Ottner, uy, qué bueno que pudiste hacer esto. Estas palanquitas que están ahí, yo la bajaba y elegía el número, 1, 2, 3, 4, 5. Me costó 2 meses y no la podía, se ve que sos para esto espectacular. Porque mi señora cuando me hizo la grabación no duró 5 segundos más. Claro. Entonces yo acá pongo el número que quiero. Pero ¿qué pasaba? Como toda máquina tiene desgaste y al principio yo quería poner 3, tac, 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 3, bien nítido. Pero después de 10 años de uso, el 3 y el 4 se empezaba a redondear y no sabía si puse entre 3 o 4. Pero con el otro mecanismo yo aprieto acá y ahí puse 3, no me cabe duda que puse 4. Triunfó simplemente porque cuando las máquinas empezaban a gastar, estaba ahí. Bueno, más o menos terminé lo que quería decir, más o menos de lo que era mi charla para tener una idea. Lo que les quiero comentar es que yo puse capaz que ya muchos, sé que los veo acá, muchos fueron a mi stand, yo puse un stand, lo digo porque por ahí quedan dudas y queda, en ese stand, que está acá nomás, yo traje bastantes máquinas, me tuve que venir especialmente en auto porque no pude venir en avión porque no iba a soportar ver la valija que se iba y me decían, anda embarque. Sí, tal cual, y después hay una calculadora de las cuales hay 24 en el mundo que tiene un frente de vidrio, la traje, no la saco nunca esa calculadora, pero lo hice acá porque la verdad que es un festival que realmente valía la pena decir, estoy mostrando lo mejor de mi colección, pero si quieren ver también de qué se trata, en Sumando a Manija está lo que sería lo principal de mi colección, y ahí está donde yo hago exposiciones sin fines de lucro, les vuelvo a repetir, en escuelas secundarias, porque mi forma de compartir con la sociedad mi colección es ir y mostrarles a los chicos que no todo empezó con un celular, que no sé dónde lo dejé, no todo empezó con un celular en el que quiero sacar la raíz cuadrada y no sé ni cómo se hace, pero pongo un número, sino que hubo un comienzo de otra cosa, que empezó con algo básico. Mostrar eso en las escuelas, en los chicos, es la función que tengo, también lo estoy haciendo acá. Termino acá la charla y con todo gusto, si quieren hacer alguna pregunta, si la puedo contestar, la contesto. Fue el primero. No. Gracias. Hola, hola. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias. No, Increíble. no, a ustedes, porque es un honor. No, estar es acá. un honor para nosotros. La verdad es Bueno, impresionante. Vos dijiste que tenés 100 calculadoras, ¿no? Sí. Y yo te quería hacer 2 preguntas. Una es si se pueden ir a ver a algún lugar o solo vos las llevás. No, no las llevo tampoco. Si yo tendría que llevar mis calculadoras, no me... Tengo Entonces, que ¿nos llevar dejás entrar a tu casa para dos verlas? de verdad. Tengo que llevar un semi-remolque. Ah, No, yo lo que hago es,
En escuelas secundarias hago exposiciones, llevo unas 8 máquinas. Lo que busco cuando voy a las exposiciones es llevar una máquina que sea radicalmente diferente a la otra. Ustedes acá ven una máquina que sirve para sumar y vos te das cuenta, disculpa que te tutee, vos te das cuenta que esto sirve para sumar, pero que no tiene absolutamente nada que ver con esto, y llevo una de esas que tampoco tiene nada que ver, bueno, así llevo 8 que son completamente distintas a las escuelas, y si me llaman, con todo gusto voy a una escuela y hago esa exposición. Bien. Gratis. Bien, bien. O sea que no se puede ir a tu casa a verlas, digamos. A casa en Escobar, vivo en Escobar, es un gusto recibirlos y los invito a un café. En casa se hicieron documentales, soy conocido en Argentina porque es la única colección Bien, de esto. bueno. Y después la otra pregunta era, ¿cuál de todas es la que más te gusta? ¿Y por qué? Podemos poner el ¿Cuál es tu máquina favorita? PowerPoint. ¿Cuál es tu favorita? Mira, les digo algo que por ahí está un poco basada en esa pregunta. Si ustedes buscan Sumando a Manija en Facebook, está mi página, ¿no? Lo primero que hay es un video que fue una encuesta que me hicieron para la televisión que dura 5 minutos nada más, en el cual un matemático que hay, Andrés Riesnik, que es un poco el que está reemplazando, queda feo decir reemplazando, ocupando el lugar quizás que dejó Adrián Paenza, que es nuestro matemático de... Bueno, este joven físico tiene mucha llegada en la televisión, me hizo un reportaje una vez, se quedó loco en casa, pero ese reportaje que dura 5 minutos, ahí van a ver calculadoras que no importa que esté viendo gente grande acá, nunca por ahí se imaginaron que existía calculadoras a cadena, a engranaje, diferencial, a cremallera, tirando piolín, todo lo que existió está un poquito mostrado ahí. En el primer, después, en Sumando a Manija, el primer video que se ve, ahí las vas a ver. Ahí está la favorita. La favorita. Acá está, miren esto. Esa, no sé por qué, tiene un encanto, es mi favorita, se llama Addix. Es una calculadora, 2 paquetes de cigarrillos uno al lado del otro. El encanto que tiene es que está fabricada e ideada por un relojero. Estoy hablando de calculadoras que se vendieron en serie, de estas se vendieron miles de estas. Cuando vos apretás las teclas acá, va moviendo palancas y vas viendo el mecanismo y ahí da los resultados. Y lo lindo que les voy a mostrar, y por qué voy a usar la palabra viejito, este viejito, y miren por qué digo viejito, no es irónico lo mío. Este señor, que tiene 70 años cuando se sacó esta foto, y yo tengo 72, ¿por qué digo viejito? Porque tener 70 años en 1906 es una mosca blanca. El promedio de vida era 40, 45. Este señor, Adolf Borg, con 70 años, estas son los mecanismos de las pascalinas y las hacía a mano. Yo cuando conseguí la Addix, estaba rota, me encanta la micromecánica, la mecánica, y la tuve que arreglar, no la podía arreglar. Entonces me di cuenta que para poder arreglarla, yo me tenía que meter en la mente de Adolf. Este Adolf, ¿no? Me tenía que meter en la mente de este hombre. Estoy hablando en serio. Tiré a la miércoles todas las herramientas y con un martillo, un cincel, con herramientas que podía tener en 1906, no podía tener un juego de llave estriada, llave de tubo, no podía tener un Dremel como tenía yo. Y ahí la logré arreglar. A veces tenés que meterte en la mente del... Esa es mi favorita. ¿Alguna pregunta más? Juan. Uy, perdón. Ahora la tuya. Perdón que levantaste la mano. ¿Le podés dar? ¿No te enojás? Sí, no, por favor. Dale. Bueno, dale. Sí. Sí, ahí se escucha bien. Comentaste, Roberto, que tu intención era un poco explicar que el cómputo no comenzó con el teléfono, Sí, sino dar un poco una especie de... con el abaco. Exacto.
Y hablaste del ábaco, pero me pareció que dejaste un poco abierto que se calculó antes del ábaco. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles eran los métodos o cuáles eran los mecanismos de cómputo de suma antes del ábaco? Bueno, gracias. Cuando doy las charlas en las escuelas, es mucho más extensa. Es insoportable mi charla porque dura 2 horas y media. Pero acá no pude hablar por cuestión tiempo. El ábaco es más o menos de 3.000 años, como dije, antes de Cristo, 5.000 años atrás. Pero estamos muy lejos de hablar del comienzo de las matemáticas. Yo tengo acá una pieza histórica. Esto se llama hueso de Illango. Lo pueden buscar en internet así, hueso de Illango. Esto es el fémur, es el hueso más grande que tenemos en el cuerpo. Esto es el fémur de un mono babuino. Esto se encontró en la localidad de Illango, que era una colonia de Bélgica, al sur en Asia, al sur de Asia. Este hueso tiene... acá está. Este hueso, qué bárbaro suyo. Este hueso tiene un montón de marcas acá. Y este hueso tiene marcas acá. Obviamente esto es una réplica hecha en 3D, ¿no? Acá y acá. Este hueso tiene en el centro, enseña a multiplicar. Tiene 6, lo pueden ver y es real. Tiene 3 rayitas y 6. Tiene 3 rayitas y 6 rayitas. 3 por 12, acá enseña a multiplicar. 4 por 2, 8. Acá enseña a dividir. Toda la suma de estas rayitas da 48. Del otro lado tiene 11 rayitas, 13, 17, 19. Estos son los números primos del 10 al 20. La suma de todo esto da 60. 60, 48, 60 abajo. O sea que tenían un sistema en base 12. Los que hicieron este hueso, que no se sabe qué civilización era. Pero el golpazo se dio cuando se le hizo las pruebas de carbono 14 a este hueso. Y este hueso tiene 25.000 años. O sea que el hombre, y suena increíble, hace 25.000 años conocía los números primos. Es inimaginable. Pero te respondo, o sea, 3.000 años, nada. Bueno, tenías una pregunta, disculpa. Sí. No. En realidad son 2 curiosidades, porque me gustó mucho la charla y algunos temas los sigo de cerca. Una, por un comentario tuyo, lo del volante, la pieza dentada de Leibniz y el mecanismo que él diseñó le costaba tanto la construcción a los artesanos de la época que renegó casi toda su vida y nunca lograba la precisión en la calculadora. Pero en la misma época estaba inventando el volante. Leibniz estaba creando la notación binaria y lo primero que quiso hacer fue hacer una calculadora binaria, lógicamente, y renegó tanto con el volante que ahí es donde empieza, yo te había comentado, a pergeñar un diseño de calculadora de multiplicar con binarios, librándose de todo sistema de engranaje. Simplemente eso, porque vos dijiste que recién con la revolución industrial y con máquinas especializadas tal cual. se logró Gracias la precisión. Por el dato que aportaste, que no lo tenía. Y el otro es que, bueno, por acá tengo una foto. En casa tengo una máquina de multiplicar de un tal José Cabeza que la patentó en Argentina. No es una máquina, es un dispositivo, dirías vos. Sí. La patentó en 1937. Tenía usos didácticos y pretendía, bueno, comercializarla y que se utilice en las escuelas. Es un dispositivo bastante simpático. Sí, no la conozco liviano. porque no llegó a ser una máquina comercial. Creo que sí llegó a ser comercial. De hecho, tiene todo el folleto Puede ser, no la conozco. de distribución, pero no conozco a nadie que la conozca. Por eso yo tampoco. Simplemente conozco al sobrino que me mostró el dispositivo y la folletería y las cosas que estaba pensada para fines didácticos. Te digo, y termino acá la charla, sí. No creo, porque tengo tanta documentación, no creo que se haya llegado a fabricar en serie. Quizás, puede ser. Tuvo la intención, pero... Es probable. No. Bueno, eso no. Gracias por tu aporte. Gracias a ustedes.